Bendiciones, mi nombre es Edwin Valerio Mamani Cadena. Hoy hablaremos sobre la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica a lo largo de la historia ha sido utilizado como una herramienta tanto para el pastor, maestro, intérprete de la palabra de Dios. En término hermenéutica, en griego quiere decir hermeneutike, que corresponde en latín a interpretare, o sea, el arte de interpretar los textos, especialmente los libros sagrados, para fijar su verdadero sentido, explicar, traducir, interpretar. Porque mediante palabras está expresada el pensamiento de Dios y para interpretar hay que conocer el texto. El objetivo de la hermenéutica entendemos en Nehemías capítulo 8, versos 7-8, donde diferentes maestros, escribanos, levitas han expuesto la palabra de Dios ante el pueblo, donde dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La hermenéutica bíblica tiene el objetivo, como buen intérprete de las palabras escrituras, encontramos en Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Como también en el Nuevo Testamento encontramos 2 Timoteo 2:15 que una persona, un maestro, debe procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es la Biblia? Es un documento compuesto de 66 libros divinamente inspirados por Dios, escrito por autores humanos, inspirados más de 40 escritores. La Biblia se ha escrito hace 1500 años aproximadamente. Contiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El contenido de la Biblia es consumación, la salvación de la humanidad. Podemos encontrar en esta palabra que las Sagradas Escrituras necesitan una interpretación de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la Biblia fue escrita en diferentes idiomas: hebreo, arameo, griego. ¿Qué necesidad o qué necesita el intérprete de la Biblia? En primer lugar, un intérprete de la palabra de Dios necesita la revelación. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, dice nuestro Dios. Deuteronomio verso 29, Jeremías 33, verso 3, donde dice que clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es la revelación? Entonces, quitar el velo. La revelación es una actividad divina. No es de una manera alguna una realización humana. Revelación no equivale a descubrimiento, ni es el resultado de alguna percepción interior o el producto de una idea brillante. Revelación es de manera directa por parte de Dios. 2. La inspiración. La inspiración es la declaración. Ninguna palabra es invento humano, sino nace de la mente de Dios. La inspiración nace cuando se vive la intimidad con Cristo. 2 Timoteo 2:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En tercer lugar, la iluminación. El intérprete de la palabra de Dios, así también un estudiante de la palabra, según la hermenéutica, nos indica que necesita la iluminación, es decir, entender la verdad. La iluminación bíblica es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo ayuda a una persona a comprender la verdad de la palabra de Dios. San Juan capítulo 16, verso 13-14 explica: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará a saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os
lo hará saber. Entonces, la hermenéutica es una herramienta que nos ayuda y nos pone ciertos pasos para cumplir y llegar a una interpretación así como Dios quiere. Exégesis y hermenéutica. El intérprete de la palabra de Dios también tiene que ser un exegeta. Exégesis es extraer el significado de un texto dado, exponer, es decir, sacar de adentro hacia afuera. Es aplicación seria y formal de los principios y reglas de la hermenéutica para llegar a una interpretación correcta del texto bíblico. Podemos encontrar en Reina Valera 1960, donde los dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. Berea, ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hechos capítulo 17, versos 10 al 12. Requisitos para estudiar la Biblia. La humildad. Proverbios 11:2 y así también 1 Corintios 13:9 nos habla que se han de discernir espiritualmente. Y el apóstol Pablo, una persona, un hombre preparado, entonces él decía que muchas cosas le faltaba conocer. Con los humildes está la sabiduría, dijo el sabio Salomón. Santiago capítulo 1 verso 22 en segundo lugar nos dice la obediencia. Un intérprete de la palabra de Dios necesita ser obediente ante Dios. 3. Temor a la palabra de Dios. Isaías 66 verso 2. Porque Dios miraría al que tiembla su palabra, al que respeta. 3 o 4. Tener la vida espiritual. 1 Corintios 2:14. Porque se han de discernir espiritualmente. El nuevo nacimiento y la vida de santidad son importantes para un intérprete de las Sagradas Escrituras. Para interpretar, tener una actitud de oración constante. Salmo 119, verso 18 nos dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así como en Jeremías 16, 33, 3 dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En las Santas Escrituras se encuentran las palabras de entendimiento. Un ser vivo, el ser humano, se encamina gracias a esta palabra, porque le da una dirección sabia y buena. Porque los mandamientos son testimonios que aclaran de las verdades de Dios. Y así también da la voluntad, energía, la fuerza. Y todas estas palabras en la Biblia escrita liberta al ser humano y da la vida eterna. Dios me los bendiga.